La universidad desde su fundación, digamos, están en los escritos del fundador, siempre tuvo un interés de formar de una manera distinta y donde las humanidades jugaban un rol central. Así ha sido la historia de esta universidad. Sin embargo, ya en la década del 2000 nos dimos cuenta que teníamos que dar un paso más y afianzar y transformar esto en una formación que realmente se transformara en un pilar para los estudiantes y no simplemente en algo agregado, en algo complementario, sino que formara parte central de la formación. Ahí vimos distintas alternativas, distintas experiencias en el mundo y nos encontramos con la Universidad de Columbia, que en ese momento llevaba casi 100 años con el core curriculum, y nos encontramos con Roosevelt, que estaba a cargo del core curriculum de Columbia, ¿cierto? Como su director. Eh, Inicialmente, con Niels, que hoy día es el decano, yo antes era el decano y Niels era el vicedecano, con Niels dijimos, bueno, hagamos uno de los cursos del core curriculum, allá son 8 cursos, hagamos un curso, porque nos hacía mucho sentido, una metodología completamente distinta, en torno a una mesa, discusión, lectura de textos clásicos, lectura de textos de literatura, ver obras de arte. Dijimos, hagamos solo uno, porque la verdad es que esta es una empresa muy grande. Y una de las cosas que nos dijo Roosevelt es, yo los voy a apoyar. Y yo los voy a apoyar y lo más importante es que haya magia en lo que hagan ustedes. Bueno, partimos, hicimos un pequeño, digamos, piloto, 7 secciones, 3 en Viña, 4 en Santiago, y nos dimos cuenta de que rápidamente había aflorecido algo que no existía antes. Y entramos con Roosevelt porque vino a visitar las clases y me dice al oído, está la magia, aquí hay magia. Y por lo tanto nos dimos cuenta que íbamos en buen camino y no solo eso, nos entusiasmamos y dijimos, bueno, hagamos todo el core curriculum. Entonces propusimos a la Junta Directiva el año 2016, bueno, tenemos que ir y dar un paso más allá, ir a hacer todo el core curriculum. Columbia nos apoya, pero necesitamos contratar profesores porque aquí la clave son los profesores. Y bueno, la Junta Directiva aprobó la contratación de casi 80 profesores nuevos de planta en un plan a 5 años. Y después venía una segunda cosa que yo les dije, bueno, y tenemos que construir 2 edificios, porque no nos cabe, son salas distintas, son salas adicionales, y bueno, y construimos los 2 edificios. La buena noticia es que hoy día el core curriculum y el programa de artes liberales, que está compuesto por el core curriculum y los cursos disciplinarios, el programa de artes liberales en general, pero cuyo emblema, cuyo buque insignia fue el core curriculum de la UAI, se ha transformado en los cursos predilectos de nuestros estudiantes, están catalogados de 1 a 7 con un 6,4, cerca de 1000 secciones que damos al año, un promedio de 6,4. Los estudiantes lo han transformado realmente en un pilar central de su formación. No solo se han dado cuenta de lo importante que es, sino que al mismo tiempo lo han podido transmitir. Así que estamos muy orgullosos de lo que hemos construido en estos 10 años de Core Curriculum, pero al mismo tiempo estamos muy agradecidos de lo que ha sido el apoyo de Columbia, pero sobre todo de Roosevelt Montaz. Roosevelt, como les va a presentar Niels, es una persona que no solamente vive por las artes liberales, sino que también ha escrito mucho sobre las artes liberales y por lo tanto es muy relevante escuchar su reflexión. Sobre todo que cuando partimos esta aventura hace 10 años no conocíamos la palabra ChatGPT, ni cloud, ni nada, digamos, y por lo tanto la inteligencia artificial, si bien existía, no era un tema, y hoy día nos damos cuenta como la formación en artes liberales tiene más sentido que nunca, ¿cierto? La formación en artes liberales, en todas las reflexiones que están haciendo las universidades, nos hemos dado cuenta y se han dado cuenta de que es lo que es esencial al ser humano, lo que no puede ser reemplazable, lo que no es la transmisión de conocimiento y por lo tanto tiene mucho sentido. Y por lo tanto, el camino que iniciamos con el Core Curriculum, pero es un camino que se había iniciado desde la fundación de la universidad, hoy día tiene más sentido que nunca. Así que, sin más, quiero decirles que para nosotros es un agrado tener a Roosevelt acá, pero también decirle a Roosevelt que estamos muy agradecidos de lo que ha sido su contribución a la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Aprovecho de saludar también a quienes nos acompañan por la conexión online. Un saludo muy afectuoso también. Y bueno, me gustaría presentar a nuestro invitado, Roosevelt Montaz. Él es doctor en literatura inglesa por la Universidad de Columbia,
universidad en la que fue profesor por un largo tiempo y también director del Core Curriculum de Columbia entre el año 2008 y 2018, una década completa, donde realmente realizó un trabajo muy notable y fue precisamente durante ese periodo que nosotros pudimos conocerlo. Y bueno, más allá de dar los datos, si se quiere, académicos o más objetivos de Roosevelt, me gustaría referirme a él también de manera más personal. Ya lo adelantó Francisco, realmente para nosotros Roosevelt es un amigo muy importante, muy querido, un amigo de la facultad, un amigo de la universidad. Y lo cierto es que Roosevelt ha mostrado un compromiso realmente admirable. Estamos muy agradecidos por eso, ya que desde un comienzo, por ahí por el año 2015, cuando empezamos con el proyecto del Core Curriculum, que ahora cumple 10 años muy exitosos, lo cierto es que Roosevelt ha sido fundamental en eso. Roosevelt ha venido a visitarnos, no sé, 4 o 5 veces fácilmente, y ha visitado clases, se ha juntado con los profesores, nos ayudó en un comienzo a la capacitación de los profesores, ya que los cursos del Core Curriculum se imparten con una metodología que es bien particular y Roosevelt estuvo ahí siempre para apoyarnos, para resolver dudas. Cada vez que con Francisco teníamos alguna situación, algún problema relacionado con los cursos del core, ¿qué hacemos? Escribíamos a la Roosevelt. A ver, bueno, Roosevelt, ¿cómo lo han hecho allá? ¿Qué nos podrías decir? Bueno, y siempre, la verdad, hemos recibido un apoyo muy grande, así que nuevamente muchas gracias, Roosevelt. Y antes de darte la palabra, me gustaría señalar que Roosevelt, como se puede ver acá en el título, nos va a hablar hoy día de algo bueno, que sintoniza muy bien con lo que es la Universidad Adolfo Ibáñez, con lo que es la Facultad de Artes Liberales, y que tiene que ver con el valor de los textos clásicos. Nosotros como universidad creemos que la lectura y la discusión compartida en torno a los textos clásicos es un tremendo aporte. Hay ahí una experiencia, una sabiduría acumulada que no podemos desatender. Y los textos clásicos juegan un rol central en nuestro programa de estudios. Todos los cursos del CORE, básicamente, consisten en eso, en una lectura, una discusión atenta, compartida, en torno a textos que van desde el mundo clásico hasta el siglo XX. Y Roosevelt nos viene a hablar precisamente de eso, algo que para nosotros tiene mucho sentido. Creemos que los textos clásicos tienen una vigencia hoy que puede arrojar luces importantes para comprender el mundo en el que estamos viviendo, un mundo cada vez más incierto por lo demás. Y los clásicos tienen esa virtud única. Me refiero a su capacidad para actualizarse en cada tiempo, en cada contexto. Su capacidad para, sin perder ni distorsionar nada de su sustancia, su capacidad de poder adquirir un sentido particular, un sentido específico, no solo en cada contexto, en cada tiempo particular en que se los lee, sino también en cada individuo, en cada lector, en cada uno de nosotros. Así que con mucho placer, con mucha alegría, los invito a escuchar lo que Roosevelt nos puede decir sobre eso y a continuación de la charla que nos dará nuestro amigo Roosevelt, tendremos unos 15, 20 minutos para preguntas del público. Así que ahí vayan pensando si quieren matricularse después con alguna pregunta. Roosevelt, muchas gracias. Gracias, Neil. Gracias, Francisco. Me siento... Es difícil articular la satisfacción que siento de estar aquí una vez más en la Universidad Adolfo Ibáñez después de 10 años de labor en el Core Curriculum, 10 años de gran éxito. Dije esta mañana a los estudiantes que es algo grande y hecho bien. Y gracias por el afecto es mutuo. Me siento muy en casa hoy. Gracias a todos por venir. Espero que las reflexiones que les presente nos sirvan para pensar y para profundizar
en un tema importante y más importante hoy que nunca. Y quiero comenzar con una observación personal. Percibo entre muchos de mis colegas, profesores de artes liberales, un cierto malestar, una sospecha creciente, difícil de sacudir, de que estamos dedicando nuestras vidas a promover algo que el mundo ya decidió abandonar. Esta sensación nace del hecho de que nos dedicamos a leer con jóvenes libros difíciles. Platón, Shakespeare, Frederick Douglass, Virginia Woolf, en una época en que casi toda la cultura parece organizada precisamente para impedir el tipo de atención que esos libros exigen. Es una paradoja a la cual se enfrenta toda la educación superior. Nunca hemos tenido tanto acceso a la información y, sin embargo, nunca ha sido tan difícil pensar. Cabe recordar que las universidades surgieron en un mundo caracterizado por la escasez de información. Esto quizás le parecerá extraño a los jóvenes presentes, pero vemos muchos aquí que recordamos un tiempo, no hace mucho, en el cual tener acceso a una buena biblioteca era una gran cosa. Cuando un profesor decidía qué universidad iba a trabajar o en qué ciudad iba a vivir, una consideración primordial era cuántos volúmenes tenía la biblioteca local. Aún en mis tiempos como estudiante, uno tomaba en cuenta las colecciones en la biblioteca antes de decidir en cuál universidad iba a estudiar. Hoy vivimos en otro mundo. Antes, las universidades eran los grandes repositorios del conocimiento. Los académicos éramos los guardianes de la información. Bienvenido a Pedro Ibáñez, que veo que entró. El conocimiento y la información vivía aquí y nosotros éramos los guardianes. Pero la revolución digital nos sacó de abajo la alfombra en la cual estábamos parados. ¿Qué entonces es lo que hacemos ahora? Lo que menos necesitan nuestros estudiantes es recibir más información. Para ser sincero, yo no tengo ningún conocimiento que mis estudiantes no puedan adquirir, seguro de manera más organizada y entretenida en el Internet. El estudiante de hoy no necesita información tanto como necesita el desarrollo de la capacidad de discernir cuál información importa y cuál no, qué merece su atención y qué no. El recurso escaso ya no es la información. El recurso escaso ahora es la atención. Y lo que nos tiene que preocupar a profesores es cómo inducir en nuestros jóvenes una atención culta. Así que educar hoy tiene que consistir en gran medida en educar la atención. Y por eso mis colegas que se preguntan si el mundo contemporáneo todavía necesita la educación liberal pueden dormir tranquilos. Sí, la necesita y hoy más que nunca. Porque la educación liberal se preocupa precisamente del cultivo de nuestra atención, enseñándonos qué objetos son dignos de nuestro empeño, qué información importa, qué vale la pena atender, qué exige contemplación, qué preguntas son verdaderamente importantes, qué dimensiones de la experiencia humana merecen reflexión. Vivimos rodeados de información, estímulos, pantallas, instantaneidad. Pero la abundancia de la información y la inmediatez del acceso a datos no conllevan automáticamente al conocimiento, y mucho menos a la sabiduría. Hace unos 3 años,
salió al público la inteligencia artificial en forma de los Large Language Models. La inteligencia artificial es la tecnología más disruptiva y revolucionaria en la historia humana. Esto es porque la inteligencia artificial es una tecnología que acelera todas las otras. En el manejo del lenguaje, los Large Language Models son capaces de resumir textos, de producir ensayos, de proponer análisis, responder preguntas y generar contenidos con una rapidez y una amplitud que sobrepasa la de cualquier experto. En este contexto, ¿dónde queda el tipo de estudio al cual le llamábamos simplemente letras? Ya ChatGPT se sabe todas las letras, se leyó todos los libros y los grabó con sus análisis y también todos los comentarios sobre todos los análisis. Te los puede resumir, te los puede presentar en rima. La situación me trae a la mente un pasaje memorable en aquel relato de Borges llamado La Biblioteca de Babel. Leo. La escritura metódica me distrae de la presente condición de los hombres. La certidumbre de que todo está escrito nos anula y nos afantasma. Yo conozco distritos en el que los jóvenes se prosternan ante los libros y besan con barbarie las páginas, pero no saben descifrar una sola letra. Las epidemias, las discordias heréticas, las peregrinaciones que inevitablemente degeneran en bandolerismo han diezmado a la población. Creo haber mencionado los suicidios cada año más frecuentes. Quizá me engañen la vejez y el temor, pero sospecho que la especie humana, la única, está por extinguirse y que la biblioteca perdurará, iluminada, solitaria, infinita, perfectamente inmóvil, armada de volúmenes preciosos, inútil, incorruptible, secreta. Esta semana pasada, el mundo literario se vio estremecido por la revelación de que un cuento llamado The Serpent in the Grove, por Yamir Nasir, un escritor caribeño, un cuento que ganó este año el prestigioso premio de ficción Commonwealth Short Story Prize de la casa inglesa Granta, parece haber sido escrito por inteligencia artificial. Y como para añadirle un matiz borgesiano, el análisis que determinó que el relato fue casi seguro escrito por un programa artificial fue conducido por Claude, el Large Language Model de la compañía de inteligencia artificial Anthropic. No está lejos el día en el que los únicos jueces capaces de determinar si algo fue escrito por un humano o por una máquina será una máquina. Mucha de la actividad académica en letras que ocupó a los estudiosos de antaño ya está obsoleta. Lo que hacían nuestros maestros con años de esfuerzo en bibliotecas y archivos, ya lo hace un ordenador instantáneamente. Esto tiene un lado positivo, porque sí es verdad que el humanismo académico se degeneró al profesionalismo técnico, a lo que Ortega y Gasset llamó la barbarie del especialismo. Hoy tenemos que volver a lo humano de las letras, echando a un lado los recónditos temas que dominaron el estudio académico. Para salir a campo libre en esta época de automatización del lenguaje, tenemos que volver a las raíces del aprendizaje humanístico, a reconstituir aquella forma de aprendizaje a la que todavía llamamos educación liberal, basada en las artes liberales. Tenemos que rescatar y actualizar una tradición educativa orientada no a la formación técnica o profesional, sino a la formación integral del humano. La educación universitaria tiene que recobrar su norte en torno al cultivo de las capacidades humanas necesarias para una vida libre. El juicio crítico, la imaginación moral, la claridad de pensamiento, la sensibilidad estética y la reflexión sobre las grandes preguntas de la existencia.
Históricamente, las artes liberales fueron aquellas disciplinas consideradas propias para una persona libre. Preparaban al individuo para la ciudadanía, para la deliberación, para el autogobierno. En el día de hoy, este tipo de educación adquiere cierta urgencia. Hoy nos tenemos que preguntar urgentemente qué tipo de seres humanos queremos formar en un momento en el cual el conocimiento, la atención y la sociedad están siendo transformadas por la tecnología. No tengo que posponer ya mi punto central esta noche. Es el siguiente. La lectura profunda y la educación liberal no son lujos culturales, sino tecnologías de formación humana que son absolutamente necesarias hoy. Vivimos en un mundo cada vez más dominado por la inteligencia artificial, la distracción, la razón instrumental, la fragmentación de la atención. Tenemos que concebir de una educación humanista como una vacuna, un antídoto ante la deshumanización tecnológica contemporánea. ¿Para qué leer? ¿Para qué estudiar las humanidades? ¿Para qué dedicar tiempo a textos antiguos, difíciles, lentos? Esas son las preguntas sobre las cuales quisiera reflexionar ahora. Porque sospecho que precisamente aquello que parece más inútil en la educación liberal puede terminar siendo lo más importante en el mundo que viene. Solemos hablar de la lectura como si fuera simplemente un acto mecánico y puramente transaccional. Por ejemplo, dije antes que ChatGPT se había leído todos los libros, pero en verdad no es así. Solo si usamos el verbo leer metafóricamente podemos decir que ChatGPT lee. La lectura no es solo añadir datos a un repositorio. Las experiencias más importantes de la lectura casi nunca son simplemente informativas. La lectura no solamente informa, la lectura transforma. Leer no es simplemente una destreza, no es la capacidad mecánica de traducir símbolos escritos a fonemas con sentido. La lectura es un poder chamánico. Comparémoslo con la escritura. Cuando escribimos, congelamos los pensamientos en símbolos, detenemos su latido y los colocamos en una especie de animación suspendida. Ya esos pensamientos no son cosas vivas, sino fósiles petrificados. Pero cuando leemos, tomamos esos mismos huesos petrificados y como si fuéramos dioses, le soplamos aliento de vida. Leer es resucitar y reencarnar una conciencia humana. Lo que fueron una vez pensamientos vivos, reencarnarlos en otra conciencia humana. Leer es darle carne, sangre y vida a unos símbolos que antes eran inertes. Leer supone la transmigración del sentido de una conciencia a otra. La aplicación de texto a voz en mi portátil no lee, simplemente pronuncia sonidos. Leer es volver a ser del verbo carne. Cuando leemos no decodificamos, sino que encarnamos. Por eso es que ChatGPT no lee en el propio sentido de la palabra. La analogía más precisa a la lectura es la de interpretar una partitura musical. Aquí está la partitura, compuesta, digamos, por Beethoven para el violín. Ahí está en la página, en símbolos de notación musical. Pero eso en ese papel no es Beethoven. Cuando yo tomo el violín y le presto a esas manchas en la página mi humanidad, mi agencia, mi oído, mis brazos, mi sentido del tiempo,
entonces saco del violín algo que sí es Beethoven. Pero no solo Beethoven. La pieza se convierte en una colaboración entre yo y Beethoven, una reencarnación de Beethoven a través de mi individualidad humana. Lo mismo pasa con la lectura. ¿Qué les parece colaborar y reencarnar a Platón, a Shakespeare, a Miguel de Cervantes, o al otro Miguel, el hechicero Unamuno, o al oscuro Dostoyevsky, o al estadista romano Cicerón? Esto nos trae a los grandes libros. Hay libros que alteran nuestra percepción del tiempo. Libros que cambian la manera en que entendemos el amor, la muerte, la justicia, la libertad. Libros que nos obligan a enfrentarnos a aspectos de nosotros mismos que permanecían ocultos antes. Y eso ocurre porque leer profundamente no es simplemente consumir contenido, es someter nuestro ser a una experiencia de trascendencia, de expansión, de transformadora interioridad. Aquí está Maquiavelo, en una célebre carta a su amigo y benefactor Francesco Vettori, en la que introduce su obra más influyente, El Príncipe. Maquiavelo aquí escribe sobre su rutina diaria en su finca en las afueras de Florencia tras su expulsión de la política. Cito: cuando llega la noche, regreso a casa y entro a mi estudio, a su biblioteca personal. En el umbral me quito la ropa de trabajo, cubierta de barro y suciedad, y me pongo las vestiduras que usaría un embajador. Vestido decorosamente, entro en las antiguas cortes de gobernantes que murieron hace mucho tiempo. Allí soy recibido cordialmente y me alimento del único alimento que encuentro nutritivo y para el cual nací. No me avergüenza hablar con ellos y pedirles que expliquen sus acciones, y ellos, por bondad, me responden. Pasan 4 horas sin que sienta ansiedad alguna. Olvido todas mis preocupaciones. Ya no temo la pobreza ni me asusta la muerte. Vivo enteramente a través de ellos. Qué lindo. La comunión con las grandes mentes antiguas que describe Maquiavelo y el alimento y el placer que extrae de ellas sigue estando disponible para nosotros, incluso en el mundo hiperconectado y sobreestimulado de hoy. Y como lo fue para Maquiavelo, el Maquiavelo exiliado, esa comunión ofrece alivio frente a las limitaciones, dolores, indignidades e injusticias de nuestra vida cotidiana. Estos viejos textos nos permiten, como le permitieron a James Baldwin, comprender nuestros propios problemas no como cosas únicas en la existencia, sino precisamente como vínculos que nos unen a todos en una humanidad común. Dice Baldwin: crees que tu dolor y tu desconsuelo no tienen precedentes en la historia del mundo, pero entonces lees. Fueron los libros los que me enseñaron que las cosas que más me atormentaban eran precisamente las que me conectaban con todas las personas que estaban vivas o que alguna vez habían vivido. Paradójicamente, a la vez que la comunión con los antiguos expande y profundiza nuestra experiencia humana, también nos muestra su pequeñez. Aquí está W.E.B. Du Bois en su libro Las almas del pueblo negro, apuntando en la misma dirección que Maquiavelo y Baldwin. Du Bois escribió esto en el año 1901. Du Bois fue la primera persona afroamericana que recibió un doctorado de Harvard. Un gran intelectual de quien nació el movimiento de derechos civiles que culminó en los años 60. Aquí está escribiendo Du Bois.
Me siento con Shakespeare y él no hace mueca de dolor. A través de la barrera de color avanzo brazo a brazo con Balzac y Dumas, donde hombres sonrientes y mujeres acogedoras se deslizan por salones dorados. Desde las cavernas del crepúsculo que oscilan entre la tierra de fuertes miembros y el encaje de las estrellas, convoco a Aristóteles y a Aurelio y al alma que se me ocurra, y ellos acuden todos gentilmente, sin desprecio ni condescencia. Así, unido a la verdad, habito por encima del velo. El velo es una imagen que recurre una y otra vez en este libro, refiriéndose al velo de racismo y discriminación que existía y apartaba a los afroamericanos en los Estados Unidos. Creo que todos los que han entablado intimidad con textos antiguos pueden expresar sentimientos semejantes a estos que he leído. Los textos antiguos nos ofrecen gratis una forma de riqueza humana que no tiene precio. ¿Por qué Aristóteles? ¿Por qué Homero? ¿Por qué San Agustín, Dante o Hobbes? La pregunta es razonable. Vivimos en un mundo radicalmente distinto al de esos autores. Pero hay algo extraordinario en el hecho de que seres humanos separados por siglos puedan todavía reconocerse unos a otros en las preguntas fundamentales. Una de las cosas que apreciamos cuando estudiamos el pasado es que aunque el mundo cambia, el hombre es el mismo. Nos enfrentamos a dilemas perennes, no importa la época. La ambición, la amistad, el deseo de reconocimiento, el miedo a la muerte, la tensión entre el poder y la justicia, la experiencia del sufrimiento, la búsqueda del sentido. Los clásicos sobreviven porque fueron escritos desde una profundidad de observación humana que sigue siendo reconocible para nosotros, que iluminan nuestros propios encuentros en frentes a esos dilemas. Los textos antiguos nos ayudan a escapar la tiranía del presente. Toda sociedad tiende a considerar sus propias categorías como inevitables y fijas. Leer el pasado rompe esa ilusión. Nos recuerda que las formas actuales de organizar la vida, el trabajo, la política y hasta la identidad humana son históricas, contingentes y cambiantes. Los grandes libros amplían nuestra imaginación moral e histórica. Nos ayudan a ver que el mundo podría ser distinto y también que nosotros podríamos ser distintos. Empecé hablando de la tecnología y de nuestra era tecnológica. Antes éramos Homo habilis, luego fuimos Homo sapiens, luego Homo economicus, hoy somos Homo tecnológicos. Este mundo tecnológico que hemos construido no solo compite con los libros, compite con las condiciones mentales necesarias para leer. Para leer necesitamos tiempo libre. Necesitamos la disposición mental llamada ocio. Noten esa palabra, ocio. Su opuesto, la negación del ocio, es el negocio, el negocio. Para leer, tenemos que suspender el negocio y entrar al ocio. El ocio es un espacio liberado de las urgencias de la utilidad inmediata. Un espacio libre del interminable esfuerzo de ser productivo. Libre de la instrumentalidad y la lógica del rendimiento. El ocio es un tiempo y un estado espiritual en que una persona puede preguntarse no solo cómo acumular recursos,
sino para qué se acumulan recursos. ¿Qué se debe hacer con los recursos acumulados? ¿Qué merece esmero, atención y sacrificio? ¿Quién soy y quién debo ser? El mundo en el que vivimos está diseñado para destruir nuestra capacidad de ocio. Y aquello que este mundo intenta arrancarnos, nuestra capacidad de ocio, no es otra cosa que nuestra libertad. Pero esa libertad que solo se encuentra en el ocio es difícil de lograr. Y hoy más que nunca es una práctica contracultural. Las empresas más poderosas, las mentes más brillantes, las más grandes inversiones de capital que se han hecho en nuestra época están dedicadas precisamente a impedirnos el ocio. Igual que en los siglos XIX y XX, las grandes industrias de nuestro tiempo son industrias extractivas. Pero los magnates de hoy no extraen materia prima de la tierra, extraen algo mucho más íntimo. Extraen nuestra atención. Nos la arrancan y la dirigen a aquello que produce más ganancia para ellos. Las empresas más rentables del mundo están dedicadas en el fondo a una especie de fracking humano, una extracción sistemática de nuestra atención. Cada dispositivo está diseñado para fragmentar la atención. Cada plataforma compite por captar segundos de nuestra atención. Como si nuestra atención fuera un producto en el mercado de divisas, primero la fragmentan y luego la venden al detalle, en clips de 5 o 30 segundos o 2 o 3 minutos. La economía digital convierte nuestra atención en un recurso explotable. No creo que esto sea simplemente un cambio de hábitos de consumo. Estamos frente a una transformación profunda de la experiencia humana, una mutación histórica en nuestra relación con el lenguaje, el pensamiento y el tiempo. Y esto resalta, clarifica el valor de la lectura. Leer un gran libro requiere paciencia, requiere silencio, requiere tolerancia a la ambigüedad, requiere aceptar momentos de aburrimiento, confusión y dificultad. Requiere la disposición de ver al mundo a través de los ojos de otro. ¿Qué perdemos si perdemos estas capacidades? Y aquí surge una pregunta verdaderamente importante. ¿Qué ocurre con una democracia cuando sus ciudadanos pierden la capacidad de concentración profunda? Pues la lectura profunda no es solamente una práctica intelectual, también es una práctica cívica. Una sociedad libre depende de ciudadanos capaces de reflexión compleja, juicio independiente y deliberación paciente. Depende de personas capaces de resistir lemas simplistas y manipulaciones emocionales inmediatas. La educación liberal siempre tuvo una dimensión política precisamente porque cultivaba estas capacidades. Volvamos a la inteligencia artificial. Creo que muchas personas sienten simultáneamente fascinación y miedo. Y ambas reacciones son comprensibles. Ustedes que se han leído que esa semana pasada, en varios discursos a graduados en los Estados Unidos a veces personas importantes en el mundo de la tecnología, cuando se referían a la inteligencia artificial, los graduados decían "bu". La inteligencia artificial puede ampliar enormemente nuestras capacidades, puede democratizar el acceso al conocimiento, puede acelerar procesos científicos y creativos extraordinarios, pero también nos obliga a replantear la pregunta fundamental.
¿Qué significa ser humano en una época en que las máquinas pueden replicar y reemplazar tantas funciones intelectuales? Por mucho tiempo, pensamos que ciertas capacidades cognitivas, escribir, traducir, resumir, analizar, eran exclusivamente humanas. Hoy ya no podemos asumir eso. Pero este es el punto clave. Mientras más poder tecnológico adquirimos, más importante se vuelve la formación humana. Quiero terminar con una idea sencilla. No creo que el futuro de la lectura dependa simplemente de defender libros contra pantallas. Ni creo que podamos detener las transformaciones tecnológicas que ya están ocurriendo. La pregunta más importante no es tecnológica, es humana. ¿Qué tipo de seres humanos queremos formar? Si queremos personas capaces de juicio, de interioridad, de reflexión moral, de imaginación histórica, de libertad intelectual, entonces la lectura profunda seguirá siendo indispensable. No porque produzca eficiencia, sino precisamente porque nos recuerda que los seres humanos somos algo más que máquinas de procesamiento de información. En una época obsesionada con la velocidad y la optimización, leer se convierte en un acto de resistencia humana. Y quizás esta sea una de las tareas más importantes de la educación liberal en el siglo XXI. Preservar y cultivar aquellas capacidades humanas que ninguna máquina puede sustituir. Quizás el propósito más profundo de los grandes libros sea este: ayudarnos a seguir siendo humanos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Roosevelt. Muy interesante, muy estimulante tu reflexión. Tenemos espacio para preguntas. Está abierta la palabra. Por aquí. Sí, para que nos escuchen. Bueno, muchas gracias, Roosevelt, por tu inspiradora conferencia y también a la universidad por este espacio poco frecuente de reflexión pausada y profunda. Tú mencionaste la dimensión política de las artes liberales y de la formación en artes liberales. Y como político no puedo dejar de preguntarte al respecto. Hay un intelectual latinoamericano, Moisés Naim, que habla de la tiranía de las 3 P en nuestra política contemporánea, no solamente en América Latina, sino que en el mundo: del populismo, la polarización y la posverdad. ¿Cómo dialogan este llamado a las artes liberales con estas 3 dimensiones que son bastante ineludibles o al menos irrefutables de la política actual, al igual que la tecnología que tú mencionas? Sí. La polarización y el populismo. El desarrollo de la tecnología, la comunicación instantánea, la imposibilidad del manejo y la manipulación responsable o la formación responsable de la opinión pública. Antes, ¿está apagado? A ver. ¿Aquí? Ok, sí. Bueno. Antes, habían 2 canales de noticias y 3 periódicos, y ellos difundían la versión consenso aceptable de los datos y la verdad. Y podíamos debatir y entrar en desacuerdo sobre los datos y la interpretación y lo que se debía hacer. Como sociedad, con la democratización de la información que trajeron las redes y la tecnología, hemos perdido control de la narrativa. Ya no existe una versión oficial en la cual estamos de acuerdo
que son los hechos y sobre los cuales entonces podemos debatir. Se ha fragmentado la información, lo cual ha sacado a la luz deficiencias y flaquezas en nuestra cultura democrática, que se contenieron antes y se formaron antes porque la información tenía que cruzar por un filtro más o menos responsable a la verdad. Así que hoy la polarización, el populismo, la posverdad han salido a la superficie y dominan nuestro discurso. Y claro, hay una conexión directa al flujo de información más democrático que antes que existe. Ese flujo más democrático que antes ha sacado a la luz una flaqueza democrática, una flaqueza de la educación liberal a la población. No hemos educado a la población adecuadamente para el autogobierno. Y por eso son susceptibles al populismo, a la posverdad y a la polarización. Son consecuencias directas de la tecnología de comunicación unidos a una falta de educación liberal universalizada en la población. Y estamos hoy en un momento en que en realidad no sabemos si vamos a salir. No sabemos si la democracia liberal, ese gran logro histórico que logramos, a través del cual logramos restringir el poder del Estado, logramos restringir el poder de los gobernantes, logramos que los gobernantes acepten que los podemos cambiar, logramos que los privilegiados cedan sus privilegios. Ese gran logro de la democracia liberal hoy está en juego y no sabemos si va a poder sobrevivir esta revolución en la información. Si sobrevivimos, tendrá el proceso de sobrevivir esta crisis va a depender del manejo y la difusión de la educación liberal. En las universidades tenemos que hacerlo y muchas lo están haciendo. Adolfo Ibáñez estuvo adelante de la ola haciéndolo. En la educación no sé cómo se dice, escolar, también hay que hacerla. Y en la población política, quizás esa educación llegue al gran costo de errores. Los Estados Unidos, ustedes bien sabrán, está en una crisis democrática donde el pueblo parece haber elegido gobernantes que no respetan las propias leyes bajo las cuales fueron elegidos. Y el pueblo pareció que prefería este tipo de gobierno más autoritario, más irracional, más impulsivo, menos honesto. El pueblo pareció escoger esta forma de gobierno. Y es posible que las consecuencias de esa forma de gobierno le den una educación muy brusca y muy dolorosa al pueblo. También puede ser que acabe la democracia liberal como la hemos conocido. De todos modos, para aterrizar, es que nuestra responsabilidad es hoy de mantener, revivificar y centralizar la educación liberal. Nuestra sociedad y el futuro de nuestra sociedad, y en cierto modo, la forma de civilización que va a continuar va a depender de nuestra capacidad de difundir la educación para el autogobierno. Gracias, Roosevelt. ¿Alguna otra pregunta? Ahí se puede usar el micrófono. Sí. Hay que prenderlo, eso sí. Hay que apretar el botón que está en la base. Ahí sí. Profesor, muchas gracias por su charla. Me gustaría consultarle en esto de rescatando los clásicos, ¿qué rescataría del pensamiento crítico si ellos vivieran esta realidad que nos expone usted de la inteligencia artificial y todo este avance? ¿Cuál sería un poco su idea que ellos nos recomendarían para tener este pensamiento crítico
y resistir a esta oleada que acabamos de describir? Sí, gracias. Una pregunta muy similar me hizo una estudiante esta mañana cuando estaba en la Adolfo Ibáñez. Ella me preguntó si Platón estuviera aquí hoy, porque Platón rechazó la democracia. Si él estuviera aquí hoy, ¿qué crees que él podría aprender o le podríamos decir que le cambie su manera de pensar en cuanto a la democracia? Esa pregunta me acuerda esa, tienen una relación. Sócrates, famosamente, un punto histórico, no sabemos históricamente si Sócrates era literate, si sabía leer y escribir, si era analfabeto, no sabemos. Hay versiones de la vida de Sócrates que lo tienen leyendo libros y compartiendo y otras que no. Pero uno de los diálogos de Platón, claro, Sócrates nunca escribió nada, así que no sabemos con certeza, pero en uno de los diálogos de Platón en que figura Sócrates, Sócrates se enfrenta a la escritura como una tecnología de comunicación y de grabar conocimientos y dice, es una maldición, nos va a destruir la capacidad de pensar, de razonar y de memorizar. Quería rechazar la escritura y basarse en diálogo, basarse en el intercambio en vivo entre las personas. Así que ahí tenemos un indicio de quizás Sócrates decía, vamos a quemar todos los ordenadores y a bombardear los centros de data processing. Creo que no es una opción viable. Pero la opción que tenemos sí es cultivar el pensamiento crítico. Es precisamente educar a nuestros jóvenes, nuestra sociedad, educarlos no solamente sobre de lo que estaba hablando, lo que es la humanidad, cuál es nuestra orientación fundamental ante este misterio en el cual nos encontramos. Primero, una educación humanista, una educación en las grandes preguntas y los grandes dilemas de la existencia humana. Segundo, una educación alerta a la tecnología. Tenemos que enseñarle a los estudiantes cómo hacer de la inteligencia artificial una herramienta, no convertirse ellos en herramientas de la inteligencia artificial. Es una educación sobre hay una palabra en inglés, literacy, literaturidad, es que se dice, no sé, pero es literacy, aprendemos cómo manejar la información textual. Tenemos que hacer algo análogo de cómo manejar la tecnología, de cómo no ceder, digamos, en este momento, de cómo no ceder, por ejemplo, a los large language models, cómo no cederle a ellos el pensamiento que desarrollamos con la escritura. Podemos hacerlo. Ya ningún estudiante necesita aprender a escribir ensayos y argumentos escritos. Lo puede hacer el ChatGPT. ¿Cómo enseñar al estudiante a no vender su humanidad, a no rendir su humanidad al avance tecnológico? Así que es esta doble educación en el humanismo tradicional y en el pensamiento crítico frente a la realidad tecnológica en la cual vivimos hoy. Muchas gracias, Roosevelt. Gracias por acompañarnos hoy. Como tú bien sabes, nosotros en esta universidad formamos en una proporción no menor a mujeres y hombres de negocios. Lo hemos hecho desde nuestra fundación. Y hay algo que no me queda tan claro cuando tú hablas de preservar la humanidad, ¿cierto? Esto como un imperativo moral. Y la duda que me nace es cómo esto se intersecta con el imperativo de liderar, de ser líderes o emprendedores efectivos. Y cómo esas dos cosas se unen o cómo interactúan. Porque queda claro, por un lado, lo que tú acabas de decir, el imperativo de entender la tecnología, de qué es una herramienta y de
cómo eso, ¿ya? Cómo yo tengo que estar sobre esa ola si quiero ser un líder o ser un emprendedor efectivo. Sí, claro. Queda claro Sí, el creo imperativo moral de decir cómo no perdemos nuestra humanidad como ser humano. Lo que no me queda claro es cómo estas dos cosas se relacionan. Sí. Creo que la Universidad Adolfo Ibáñez nos da un buen ejemplo. Como decías, es una universidad que comenzó en sus raíces orientada a los negocios, pero al mismo tiempo introdujo obligatoriamente el ocio en el estudio. Estos estudiantes, aunque estén estudiando ingeniería económica o derecho o comunicación, también van a tener que dedicar tiempo, horas, a la lectura, al debate sobre lo que leen. Así que se introdujo una práctica de ocio dentro de una educación profesional y profesionalizante. Esto es lo que tenemos que hacer. Necesitamos las dos cosas. Sí, y aún durante la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, yo supongo, parece, los indicios que se ven, es que va a tener un efecto más grande sobre la preparación profesional que sobre la preparación humanista. Porque la preparación humanista siempre ha sido low-tech. Lo que necesitamos es un libro, quizás una pizarra y un trozo de tiza, una mesa y ya. Es más, tenemos que apartarnos de los dispositivos, de los teléfonos, de los ordenadores, dejarlos en la bolsa y mirarnos a los ojos y hablar. Es un espacio que ya tiene una protección, una resistencia a la invasión tecnológica. Las otras áreas profesionales, la otra educación profesional, creo que está siendo revolucionada y cambiada aún más fundamentalmente. Los conocimientos, el procesamiento de información, la difusión de información, los análisis, tantas de la preparación intelectual que lleva las carreras ya se puede ser automatizada. Así que no soy experto en cómo los diferentes campos de la educación profesional va a ser afectada por la inteligencia artificial, pero sí veo que van a ser una disrupción mucho más fundamental que a la del proyecto humanista, que es mucho más antiguo y el cual ha estado en decadencia. Las universidades en los últimos, no sé, 30, 40 años han ido sistemáticamente eliminando o diluyendo las artes liberales y enfocándose más y más en el conocimiento técnico, la aplicación, el mercado, hasta el punto de que ya muchas universidades han abandonado completamente las artes liberales. La idea de una formación cívica, moral, estética, que lo hagan eso en la iglesia, en la casa o en el teatro, en el cine, pero aquí vamos a estudiar tal y tal cosa. Creo que ahora tenemos que reajustar el balance. Y de nuevo, repito que creo que la Universidad Adolfo Ibáñez ha hecho algo ejemplar, que está sirviendo y que va a servir de modelo a muchas otras universidades. Roosevelt, nada más que Está. en primer lugar quería decirte que es un gusto para nosotros tenerte nuevamente por aquí. Igual. Cada cierto tiempo la presencia de Roosevelt nos da un mayor sustento, un mayor apoyo como universidad. Así que en ese sentido te quiero decir que estamos muy agradecidos de ti. Yo no sé cuántos años llevamos de esta relación ya, desde aquel día que nos dejamos caer en tu oficina allá en Columbia, sin presentaciones previas ni conocimiento uno del otro, y tú nos facilitaste poder traer el modelo del core curriculum y los artes liberales en una forma tan bien pensada, tan organizada y imitable, porque esto fue después de que tuvimos la oportunidad de recorrer
varias universidades, muchas diría yo, en Estados Unidos, y colleges, donde se enseñaban artes liberales, pero donde en cada parte, cada curso de los artes liberales dependía de una tradición específica, de un profesor que llevaba, no sé, 30 años enseñando el ramo, donde cada curso era distinto en una parte de otra. Nosotros nos preguntábamos cómo podemos hacer para mejorar nuestra educación en artes liberales. Ya teníamos una facultad de artes liberales aquí, pero veíamos que nos costaba mucho esto de poder armar un plan de estudio razonable y aplicable. Entonces, fue muy decisiva la pasada y el encuentro contigo en Colombia, y no solo el apoyo de aquel momento, no sé, ya hace más de 15 años, no tengo idea cuándo sería. 10 años lleva el core, la reunión 10 esta años fue lleva el algunos core. años antes. Sí, esto fue un poco antes. Así es que ha sido verdaderamente una cosa muy importante y muy significativa. Sin embargo, estamos todo el tiempo discutiendo entre nosotros y viendo cómo son las perspectivas, cuáles son los lados más importantes que esto puede tener. Son ideas que, no sé, que nos están haciendo evolucionar, pensar en cada momento cómo sacarle mayor partido, hasta dónde se debe extender o hasta dónde se debe acortar la educación en artes liberales. Y te paso a hacer una pregunta. El otro día, dentro de esta discusión que tenemos, leyendo o releyendo, mejor dicho, los textos de Ortega sobre esto, bueno, tiene uno clásico que en Misión de la Universidad, tiene unos capítulos en el libro ese que es Filosofía también, sobre estos mismos temas. Él hace en los años 20, ¿no? Describe la importancia de lo que debe ser la cultura para las universidades. Y él habla de que las universidades deben estar construidas en torno a una facultad de cultura. Sí. Y define un poco lo que era cultura para él, ¿no? Era, bueno, las cosas que sabemos, ¿no? Traerlas, hacer un análisis de cada una de las ciencias para dar una idea, no formar científicos, sino que darles a todos una idea de cuál es el estado del arte de la ciencia, de poder analizar los estudios filosóficos y ver cómo en cada época el mundo se iba formando una imagen respecto del mundo, etc. Lo que yo te quería preguntar, ¿cómo ves tú ese análisis que hace Ortega y que él denomina cultura, con esto que hoy día llamamos los artes liberales y que tienen una extensión que no me doy cuenta si será mayor o igual o similar, ¿no sé? Sí, gracias. Hace mucho que yo leí Ortega hacer Misión de la Universidad y no recuerdo con la precisión que quisiera para comentar, pero sí recuerdo que la idea de la Facultad de Cultura es una idea que trae de nuevo el humanismo tradicional al centro de la universidad. Dije esa frase que él usa, la barbarie de la especialización, que sale de ese libro. Ortega y Gasset ya ve en las universidades europeas el movimiento que dentro de... No, ya estaba en pie en Alemania. Va a crear la Universidad de Berlín en el 1819. Ya empieza a organizarse. Ortega y Gasset ve el dominio de la investigación especializada tomando control de la universidad y está tratando de arguir por un humanismo, por una integración, una síntesis del conocimiento, que todas las ramas del conocimiento deben estar
sujetas a una unidad conceptual que él ve en la Facultad de Cultura. Creo que ese mismo espíritu es el que domina el core. El core el core es el nombre del programa de artes liberales o el centro de las artes liberales en la Adolfo Ibáñez. El core es el lugar en la universidad donde se reconoce la unidad del conocimiento, donde se reconoce que aquello está relacionado y es consistente a esto. Es donde el estudiante puede ver que la biología y la física y la filosofía y la ética y la historia tienen un centro epistemológico. Es el sitio donde se busca hacer esta síntesis y es el único sitio en la universidad donde se busca hacer la síntesis del conocimiento, que es lo que Ortega y Gasset busca en la Facultad de Cultura. Es donde se reconoce la unidad del conocimiento. Por eso está bien nombrado core, que el core es el núcleo, es el centro. Los profesores, por eso los profesores que dan clases en el core vienen algunos de filosofía, de economía, de historia, de literatura, y todos se unen, los profesores de todas esas ramas se unen a dar los mismos libros, a explorar las mismas cuestiones, los mismos debates, ilustrando al estudiante y para los profesores mismos esta idea de que todo el conocimiento está relacionado, que hay una unidad fundamental en todo el conocimiento. Y es una idea que se ha debatido y que ciertas posiciones filosóficas han rechazado, diciendo que no hay una unidad fundamental del conocimiento. Pero creo que el core curriculum presume que sí, y se dedica a presentar al estudiante una visión orgánica del conocimiento. Claro, Ortega, si no me acuerdo mal, pretendía con este concepto de cultura de que la universidad preparara a los alumnos para tener ideas para vivir a la altura de los tiempos, decía. Curiosamente, este tema de la altura de los tiempos lo tomó el rector de la Diego Portales, ¿no? Carlos Peña, que debe ser muy orteguiano probablemente, y le puso como lema a la universidad a la altura de los tiempos. Pero no explica qué contenido tiene la universidad como para pretender eso. Pero sí, en el fondo, Ortega lo que quería decir que la cultura enseña a los alumnos a vivir, sí, a ponerse en el mundo y saber cómo actuar con el mundo. Sí, sí. No sé si eso se corresponde en tu mirada. Sí, sí, creo que sí. El conocimiento liberal une conocer y ser. Es decir, quién yo soy no es distinto a qué yo sé en la educación liberal. Por eso es que es una educación personal de formación, de transformación personal. Porque el conocimiento y el conocimiento y la vida quedan sintetizados en el crecimiento. Por eso cuando uno aprende un conocimiento liberal, reorganiza todo lo que uno sabe. Uno crece no por añadidura, sino como por reconfiguración de todas las partes. Como yo aprendo una cosa liberalmente, reconfigura todo lo otro que conozco, todo lo otro que sé. Muchas gracias, Roosevelt. Nos quedan unos pocos minutos y me gustaría cerrar con una pregunta. Ya que hablaste de la Biblioteca de Babel, Borges vino a mi cabeza y me acordé de otro cuento de él, que es Funes el Memorioso. Y me acordé de ese cuento porque en ese relato Borges nos muestra este personaje, que es Funes, que tiene una capacidad superlativa de memorizar, de recordar. Lo recuerda todo, absolutamente todo. Y por lo tanto, su cabeza está saturada de información, finalmente. Lo cual ya nos permite advertir cierta analogía con lo que estamos viviendo hoy, ¿no es cierto? Y Borges, de manera muy lúcida, en algún momento del relato, dice, bueno, Funes era incapaz de pensar. Su mente estaba tan saturada de recuerdos, de información,
que Funes había perdido la capacidad de abstraer, de categorizar, de jerarquizar, porque su mente estaba absolutamente abrumada, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, en varios momentos de tu presentación hablaste de la lectura como una actividad que requiere de espacio, que requiere de tiempo, que requiere de respiración, podríamos decir, todo lo cual se opone a esa saturación, ¿no es cierto?, de la que nos habla Borges. Y al mismo tiempo también en algún momento hablaste de esta idea del rendimiento, ¿no es cierto?, que algunos filósofos actuales, ¿cierto?, han hablado de que vivimos en esta sociedad del rendimiento, que vivimos bajo el imperativo de la optimización, del rendimiento, etc. Pues bien, dicho eso, pareciera haber aquí dos fuerzas opuestas, ¿no es cierto? Una, esta saturación de información que va muy de la mano además con un imperativo del rendimiento, que tiene que ver con el negocio en el sentido que tú le diste, ¿no es cierto? Y por otro lado tenemos la lectura, que tú lo mencionaste también como un acto de resistencia, como un acto que implica o que conlleva una cierta pausa, una cierta contemplación, y definitivamente son dos cosas que van en direcciones opuestas. Entonces, tú que has hecho clases durante tanto tiempo, primero en Columbia, ahora en Bard College, ves a los jóvenes, haces clases hoy, ¿cómo ves esta tensión, honestamente? ¿Cuál de las dos fuerzas está ganando la batalla, por decirlo así? Y una respuesta, digamos, sin adornos, digamos, sin voluntarismo, sino tal como tú lo ves. ¿Cuál de las dos se está imponiendo? ¿Cómo ves también mirando un poco a futuro, sin querer ser oráculos, pero teniendo una cierta, digamos, habilidad de proyección hacia un futuro no muy lejano? ¿Cómo ves esta tensión entre estas dos dimensiones o fuerzas que claramente van en direcciones contrarias? Sí, gracias por la pregunta. Primero, un comentario sobre ese cuento Funes el Memorioso. Si no lo han leído, los recomiendo. Es algo fantástico. Este muchacho creo que se cae de una pared o algo, se da de un caballo, se da un golpe. Entonces, se presenta al principio que adquiere una capacidad superhumana de memoria. Pero según vamos leyendo, lo que nos damos cuenta es que lo que ha perdido es la capacidad de olvidar. No olvida nada. Si él mira un árbol, ve todas las hojas. Y si viene una brisa, él ve y no puede olvidar cada movimiento de cada hoja que vio. Y no puede borrar eso. Y así sucede con cada experiencia que tiene. Por ejemplo, los números, él empieza a darle... Nosotros tenemos un sistema decimal basado en 10. 100 son 10, 10. Y 10 son 10, 1. Y 1000 son 10, 100, etc. Funes no le ve sentido a por qué organizar los números así. Cada número le da un nombre diferente. Por ejemplo, el número 3505 le va a poner Juan González y al número 216 le dice Mesa. Y todos los números le dan un nombre diferente. Él pierde la capacidad de razonar. Es decir, pierde la capacidad de organizar la información en orden, en secuencia, y se convierte solamente en datos brutos. Y en cierto modo, eso es lo que hace ChatGPT. Tiene todos los libros, tiene todas las palabras, tiene todas las combinaciones, pero tiene todo. Sin jerarquía, bueno, ahí imita la jerarquía humana, claro. Pero es muy ilustre porque creo que todo lo que enseñamos a chicos jóvenes hoy, que han crecido, son lo que le llaman nativos digitales, que han crecido con la tecnología. Vemos la consecuencia de ello tenemos una crisis de salud mental entre los jóvenes. Entre los adultos también ha llegado. Nos afecta a nosotros mismos, pero nosotros tuvimos la oportunidad de formarnos sin esa influencia, sin esa
atracción, sin esa adicción a la información, a la estimulación inmediata. Entre los jóvenes creo que vemos una crisis de salud mental, pero también es una crisis epistemológica y moral. Muchos de nuestros estudiantes yo veo que en cierto modo han perdido o van perdiendo la capacidad de organizar en un sistema de valores la información, lo bueno, lo malo, lo recto, lo justo, lo injusto, que hay una confusión moral, ética muy, muy profunda, que es nueva, que una falta como de orientación, es que han sido bombardeados por información casi como Funes, que no está organizada, que no está ordenada, que no está en una jerarquía. Y es preocupante. Yo tengo niños pequeños, uno de 8, uno de 4, y yo siempre me siento, primero que todo, dichoso de no haber crecido en el ambiente, en el mundo, en el ambiente de información que existe hoy. Que tuve la oportunidad de tener ocio, tiempo libre, aburrimiento, juego en la calle, de una manera que es más y más difícil hoy. Especialmente, y está ocurriendo algo que está marcado en clase, es decir, mientras más pudientes y educados los padres, más protegen a los hijos del asalto a su atención. Y mientras menos recursos tienen, más expuestos quedan que los muchachos. Es preocupante. Tú dices que quién está ganando. Creo que en la mayoría de la población está ganando la información bruta. Estamos perdiendo. Pero también nos estamos educando. Creo que la tecnología llegó tan rápido que no nos ha dado tiempo a ajustarnos, no nos ha dado tiempo a adaptarnos a cómo manejar. Es como si de repente, bueno, en la dieta, si de repente apareciera una super comida que te engorda, te nutre, pero que es adictiva y no sabes manejarte en frente a ella. Así ha llegado la revolución digital. Y bueno, me pides una opinión honesta, y es una opinión de preocupación a las generaciones que están creciendo bajo este asalto a su atención sin regulación humana. Es decir, sin que las grandes compañías que andan manejando y promoviendo lo están haciendo fuera de ningún marco de valor de responsabilidad. Creo que eso va a cambiar. Creo que hay una creciente reacción en contra del desarrollo irregularizado y la difusión irregularizada de la tecnología. La inteligencia artificial es el nombre que le damos. Así que creo que va a haber cierto tipo de moderación de lo que está ocurriendo ahora. Pero ahora mismo creo que estamos perdiendo la batalla, y es una batalla muy, muy crucial y muy importante. Muchas gracias, Roosevelt. En esa nota feliz. Estamos en esa batalla y las artes liberales es parte del antídoto. Precisamente. Sí. Así es. Bueno, muchas gracias, Gracias. Roosevelt.